Llevamos varias semanas hablando del tema de los ovnis en relación con este país, en relación con España. Pronto entraremos en otros temas, en otras incógnitas, en otros interrogantes, pero de momento vamos a seguir con el tema de los ovnis, hablando de sus huellas en este caso concreto. Ciertamente lo ideal sería sentar en esta mesa a un extraterrestre o poderles, cuando menos, presentar a ustedes un ovni o uno de los trozos de los ovnis que supuestamente se han estrellado sobre nuestro planeta. No desesperamos de conseguirlo, tal vez con el tiempo sea posible. De momento debemos conformarnos, limitarnos al testimonio de personas, de gentes como ustedes, como nosotros, que han visto cosas extrañas sobre el cielo, que han visto luces, que han visto naves o que han visto huellas. Este es el caso de hoy. Si los ovnis son objetos reales, objetos materiales, en sus aterrizajes deben dejar algún rastro, deben dejar algún tipo de huella. Esto es evidente. La cantidad y la calidad de los testimonios acumulados al respecto a lo largo de todos estos años es increíble. Hoy vamos a hablar de unas huellas en un caso cercano, en un caso próximo a nosotros. Alcañices es una villa de la provincia de Zamora. Está situado a 807 metros de altitud y tiene unos 1.500 habitantes aproximadamente. Muchos vecinos de esta villa vieron hace pocos años algo realmente extraño. Pues bajando yo de una finca que tenía, aunque tengo a 1 kilómetro de Alcañices, entre noche y día, aproximadamente serían las 8:30 de la tarde, pues en un monte, un alto que hay aquí al salir al pueblo, según se va para Portugal, encima de la aduana, pues vi una iluminación muy grande, una iluminación pues como blanco-azulada, una cosa bastante extensa, y claro, me llamó la atención porque como me parecía que eso no debía ser un fuego, que no había humo ni nada, ni negro, pues cogí con la furgoneta y me subí arriba. Cuando subí arriba, pues cerca del sitio donde había ahí unos árboles, a unos 2 kilómetros, pues la iluminación era mucho más intensa, intensísima. En fin, quedé un poco impresionado y entonces cogí, bajé para el pueblo, avisé inmediatamente aquí al señor alcalde y a varias personas más con objeto de que fueran a ver aquello, que a mí me parecía que era una cosa normal, no sé qué podría ser. Y entonces pues fueron para allá y fui yo, y en el momento que nosotros, o sea, pasó media hora, cuando llegamos allí al sitio un poco antes, la iluminación pues había desaparecido totalmente. Entonces avanzamos un poco más adelante, allí en una finca que calculábamos que sería donde estaba la iluminación, y era una finca de rastrojo, aquello estaba como chamuscado, como quemado, en fin, se dio la circunstancia cuando subimos con 2 o 3 coches, los coches se nos pararon en el motor allí al lado, en esa zona, no sabemos por qué podrá ser, y después ya pues la gente dio en acudir, y unos empezaron a decir que vieron un objeto desde unos montes que venían de un pueblo que se llama Rabanales, que lo vieron en el aire, con luces, en fin, y de ese objeto pues yo lo que puedo decir. Apenas una luz, escasos indicios que pueden permitirnos difícilmente hablar de un caso de ovnis. Sin embargo, no fue únicamente el veterinario de Alcañices el único testigo. Hubo otros muchos más, y otras muchas más personas que vieron las cosas con bastante más claridad que el veterinario. Pues volví el chisme ese que me pareció una cosa rara como fuego, parecido a un volcán con unos cuantos colores, pero todos encarnados. ¿Lo vio a mucha distancia? Pues de la distancia que lo vieron ellos a la que estaba yo, hay 4 kilómetros. Sí. ¿Y qué forma tenía? Pues tenía una cosa como fuego, como si estuviera ardiendo una cosa pero sin echar humo. ¿Y tenía varios colores? Me decía. Bueno, lo menos 5 o 6 colores tenía, pero todos sobre lo encarnado. Y otros vivos, así más contra lo vivo, pero todos como sin humo. Una cosa como ardiendo pero sin humo. ¿Le pareció a usted algo raro, algo extraño? Yo nunca lo había visto, como no me parece raro. Raro, y además la figura que hacía, que además daba mucho resplandor. Para verlo yo desde la vaguada de Matellanes hasta que subía al alto, ya se veía un resplandor como si fuera una luna cuando va a salir, que viene una vaguada y aparece de frente, una cosa así. ¿Por dónde cree usted que estaba?
Pues yo primeramente creí que estaba allá para cerca del Villanillo, tras de la sierra, que hay una sierra muy larga. Después me parecía que estaba en un sitio que se llama Carragaza. Después parece que se acercaba más, hasta que llegué y ya me encontré con el veterinario y dije, si hay para allí un chisme que yo no sé qué rayos es. Cuando cogieron el camino y fueron allá, ya había desaparecido según ellos cuando llegaron. ¿Vio usted que se acercaba o que...? No, que se acercaba, no, que me parecía que estaba más distante. Cuando yo venía andando, pues, se venía acercando sobre acá. Pero yo después, como me bajé para aquí, para la era, ya lo perdí de vista. Y creo que algunos días después lo vieron Lo desde... vimos en el Cierro de Meñanes, lo vieron los de allá porque los llamé a propósito porque decían que era un cuento. Lo vieron los de Rabanales y los de Ufones que salieron, al punto de oscurecer también. Pero otro no sé qué día fue aquel día. ¿Y cómo era aquello que vio? De la misma forma. ¿Qué forma tenía? La misma que ese. Como 4 o 5 picos, como si fuera un altar, unos más altos y otros más bajos, todos y todos con el mismo color de fuego. Aquella tarde Juan y otros vecinos vieron un extraño resplandor desde Alcañices. Creo que acudieron ustedes hasta la pequeña loma. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues allí en primer lugar se vio un aparato aproximadamente de una dimensión de unos 5 metros, con unos chorros de 5 chorros, de una dimensión aproximadamente de 40-50 centímetros de diámetro, que estaba marcado allí además. Cada chorro, cada tubo. Estaba marcado ahí además. Pero creo que ustedes llegaron hasta el sitio, usted en una moto y otros además, vecinos... hay que otro chico Guille también está aquí trabajando, que también está ahí. Sí. ¿Se acercó usted mucho al objeto? A 50 metros aproximadamente. Sí. ¿Y cómo era? Estaba en tierra, ¿no? Era igual que un 600, o igual que un 850 aproximadamente. Sí. ¿Y estaba posado en tierra? Estaba aproximadamente así. O sea, sin tocar el suelo. Sin tocarlo. Ya. ¿Y en qué lugar estaba? ¿En la carretera o en el camino o en el campo? En el campo. Allí no hay carretera. ¿Qué va? O sea, es un sembrado, ¿no? Es un sembrado. Ya. ¿Y tenía alguna luz? ¿Tenía algún color? Luz no tenía nada. ¿Daba luz? ¿Daba luz? De nada. Tampoco. Y bueno, ¿y qué pasó? Llegó usted hasta allí creyendo que se trataba aquello. Que era un fuego. ¿Un fuego? Claro. ¿Y qué hizo usted? ¿Paró la moto o qué pasó? ¿Qué va? Yo cuando vi el aparato aquel, pues mira, fue cuando bajé a llamar al alcalde de esta gente y bajé para abajo. ¿Para avisarles? Claro. ¿Y subió entonces todo el mundo y qué ocurrió? Que después yo no apareció el aparato. ¿Pero lo vio usted marcharse o...? Hombre, claro que lo vi yo marchar. Y después estuvimos buscando por un sitio, por otro, y nos vimos negros para encontrar el fuego. Sí. En décima segunda. ¿Lo vio usted despegar el aparato? ¿Qué forma tenía aquello? Más o menos. Igual que un hongo aproximadamente. ¿Como un hongo? Como una seta, vamos. Sí, aproximadamente. Sí. Y lo vio usted despegar y se elevó hacia el cielo, pero muy rápido, muy despacio. ¿Cómo lo hizo? Muy rápido. Muy rápido. Ya. Creo que llevaba usted un reloj que desde entonces no le funciona. Y lo tengo ahí, además, lo puede comprobar. ¿Qué le pasó al reloj? Pues mire, que se estropeó. ¿Desde ese momento? Hombre, claro, y está estropeado. Ya. Me hablaba usted antes de que sintió usted como si se paralizase al llegar cerca del objeto del aparato, ¿no? ¿Qué fue lo que le ocurrió? La sensación aquella que me entró. ¿Le dio a usted miedo? Sí, claro. ¿Le dio miedo? Hombre, claro. Es decir, ¿se sintió usted raro, paralizado? Hombre, claro. ¿Escuchó ruido como el de un helicóptero o el de un camión? O... Nada, ruido ninguno. ¿Ningún ruido? Nada, nada. ¿Vio usted personas alrededor del objeto? Nada. Nada. ¿Ventanillas tampoco? Nada. ¿Y ese fuego que salía por debajo, cómo era? ¿De qué color? Rojo. ¿Recuerda usted si era parecido a algo que usted conozca, ese objeto? ¿O nunca ha visto algo parecido? Yo nunca he visto un aparato realmente Sí, a ver, ¿cómo era? Era así. O sea, como un hongo. Así. Más cuadriculado.
salí de Nuez con dirección a San Pedro. Y al salir de mi pueblo, pues a 600, 700 metros, pues vi una luz en el ambedero. Y dije, bueno, pues era un tractor aquello. Entonces tiré unos 200 metros más cuando ya me cercioré de que aquella luz había andado 1 kilómetro o 2. Dije, no, eso no es un tractor, eso es un avión. Entonces seguidamente bajé, me cercioré de que no era un tractor. Dije, pues ese avión viene por la vereda y tiene que pasar por la parte donde el vértice de la vereda, que cruza la carretera. Entonces yo dije, bueno, pues aquí la solución que hay es poner el coche lo que me parezca un poco fuerte y a ver si no siento que se dé un chocazo conmigo, porque a mí me parecía que era una cosa normalmente que iba a pasar por donde yo pasaba. Entonces puse el coche a 60 o así y al hacer la bajada, cuando subí ya no vi tal luz. Entonces al coger ya el vértice para adelante ya vi una luz hacia arriba, fuerte. Y dije, no, pues esto es el aparato otra vez, lo que sea. Entonces, seguidamente di el cruce y nada, y venga a dar el cruce. Hasta que llegó un momento que me cortó la luz. Al tirar hacia mí, pues venía fuertemente hacia mí. Al dar el cruce yo, pues parecía que se iba a chocar conmigo, en colisión. Entonces era una fuerte luz, una circunferencia como de 1 metro, como una camilla, así, un color fuerte, tan fuerte que me llegó a cegar los ojos y quedé casi inconsciente unos instantes. Luego yo dije, bueno, pues ¿esto qué sería? Quedé todo asustado. Entonces salí del coche un poco después y quedó todo alumbrado. Bueno, aquello era una cosa tan fuerte que dejó iluminado todo. Dejó todo iluminado. Y por atrás el aparato pues tenía un piloto rojo. Dije, bueno, pues esto, quien ha podido ver bien esto es el señor Boyano. Cojo e intento arrancar el coche y no me arrancaba. Estaba sin corriente ninguna. Y bueno, pues pegaré un empujón hasta que, allí como es algo de pendiente ya, y pegué un empujón y ya arrancó el coche para abajo. Allí le llamamos la Urrieta y me llegué a casa al señor Boyano. Y estaba acostado. O sea que no sé qué le había pasado. Casi siempre suele estar hasta las 2 de la mañana o la 1 y aquella noche pues no. Luego llegué al Cañices y se lo conté a mi pariente y le digo, coño, me ha pasado esto. He venido un poco tarde por este caso y tal. Hombre, pues eso son cosas que sí, pero ya se ha oído algo de platillos volantes o líos de eso. Yo en esa cosa no pensaba nunca, claro. Son 3 de los muchos testigos que tuvieron oportunidad en aquella ocasión de contemplar la nave y su aterrizaje, porque evidentemente se trata de un aterrizaje. Al posarse o al estar junto al suelo, ese objeto, ese ovni, dejó huellas y quemaduras que fueron estudiadas, observadas concienzudamente. Cuando tuve conocimiento de la aparición de este objeto extraño en Alcañices, puesto que yo soy de esta localidad, pues me desplacé de Zamora, donde tengo mi residencia, aquí. Claro, al llegar a Alcañices me hablaron de todo este jaleo de la aparición del extraño objeto. Subí al lugar y a la cortina donde se hablaba de que había hecho la aparición, y claro, inmediatamente observé que en la cortina esta, que había estado sembrada de cereales y estaba de rastrojo, que en el rastrojo había unos corros quemados, no uniformes, no eran todos del mismo diámetro, ni la misma... Bueno, y observé después con mayor detalle que las ramas, especialmente de esto que se llama zarzas, lo observé con mucho detalle, que es que las ramas, las hojas que en aquella fecha estaban verdes, en la parte superior estaban chamuscadas, como si con un soplete le hubieran pasado ligeramente, y en la parte inferior de las hojas estaban verdes. Lo que hacía suponer es que el chamuscado de aquellas hojas no se hubiera producido de ninguna forma por el quemado del rastrojo, sino
porque algo, por lo que fuera, algo les había puesto en esa tesitura de chamuscar. Eso, las hojas de las zarzas. En cuanto a las hojas de estos árboles que se llaman robles, observé también, hasta la altura que yo pude observar, que de la parte inferior seguían verdes y la parte superior las había muy chamuscadas. Y luego había, de arriba abajo en los árboles, donde no pude apreciar con mucho detalle porque no me subía ninguno, es que había algunos que estaban muy quemados, de arriba a abajo, no de abajo arriba. Esto es todo lo que yo pude apreciar en todo lo que es la cortina esta, donde estamos haciendo este momento, ¿verdad? En esta parte, es decir, en los 4 puntos cardinales observé que había chamuscado todo eso, y eso, lógicamente, no se pudo producir por quemar el rastrojo, porque si se hubiera quemado el rastrojo intencionadamente, lo lógico es que las hojas de esas zarzas se hubieran chamuscado en la parte inferior, es decir, la llama hubiera subido de abajo para arriba, y la parte inferior estaría ahumada o quemada, y la parte superior estaría verde, y como aquí daba la circunstancia de lo contrario, pues por eso había que suponer que una cosa extraña había producido ese fenómeno. Y aquellas huellas, aquellas quemaduras, tuvieron un testigo de excepción. Don Federico Acosta, que es un juez de Zamora. No es que el testimonio de las otras personas tenga menos categoría que el testimonio de un juez, pero desde el punto de vista de la sociología que hay en torno al tema de los ovnis, es interesante, en muchos sentidos, pienso yo, hacer constar que un juez, con todo lo que eso simboliza a nivel social, se atreva a hablar de un caso de ovnis y aporte su testimonio con la misma sinceridad y la misma objetividad que los otros testigos que hemos visto. Hace años hubiera sido muy difícil que un juez de cualquier país del mundo se atreviera a participar en algo tan desprestigiado socialmente como el tema de los ovnis. Afortunadamente las cosas en el mundo están cambiando y hoy podemos contar con el testimonio también, ¿por qué no?, de un juez. Pues el día del aterrizaje de Alcañices, yo recibí aviso a las 8 de la mañana que me llamaron por teléfono desde Alcañices para decirme que allí estaban las huellas de un artefacto que probablemente había aterrizado y después se había ido. Inmediatamente cogí el coche, salí para Alcañices, llegué al pueblo un poco desorientado porque no sabía dónde había sido el lugar del aterrizaje. A la entrada me encontré a un agente de la autoridad y le pregunté por el lugar del aterrizaje. Me contestó con una sonrisa que estaba cerca de la aduana, con lo cual ya me encaminé yo directamente a la aduana y por un camino que hay allí llegué hasta las proximidades de eso, del lugar del aterrizaje. Examiné aquello, efectivamente, allí existían unas huellas, unas quemaduras, que no sabíamos cómo habían sido producidas. Las quemaduras que están en esta fotografía, se ven aquí unos amplios círculos y en distintos sitios. Y estos árboles que están aquí en el fondo, según me dijeron después, porque yo en aquel momento no lo vi, también presentaban quemaduras. Usted, perdón, don Federico, usted vio perfectamente las quemaduras en el rastrojo. Sí, desde luego eran quemaduras y además no eran unas quemaduras de incendio, sino probablemente por haber sometido a aquellos lugares a una gran caloría. La prueba estaba en que había algunas pajas del rastrojo que estaban quemadas longitudinalmente, por un solo lado. Luego quedaba la otra paja sin quemar. Yo recogí algunas de ellas porque eso era una cosa muy curiosa, porque cuando arde una cosa tan pequeña como es una paja, lo justo es que arda toda. No se puede hacer una división entre una parte que estaba completamente tostada y otra parte que estaba sin arder y que no había sido sometido al calor. De modo, esto había sido sometido a un gran calor y por eso se había quemado. Había varias franjas. Había detalles curiosos también, como el que presenta esta otra fotografía, en el que existían lugares donde, habiendo pajas muy largas al lado de donde estaban las quemaduras, estas no estaban quemadas. En un incendio no se puede hacer esta división entre cosas que son tan frágiles al fuego como es la paja.
Había también el detalle que había manifestado el veterinario de que la luz que se veía cuando él se aproximaba era una luz blanca, muy luminosa, pero una luz blanca. Los rastrojos no arden nunca con luz blanca. Los rastrojos arden siempre, generalmente, con una luz rojiza y amarillenta. Estamos hartos de verlos quemar los rastrojos aquí porque en el verano sucede con bastante frecuencia. Otro de los detalles que observé yo allí, en prevención, dada el gran número de centrales de energía eléctrica que están por las proximidades, era ver si por allí pasaban conductores de alta tensión. Examiné bien los terrenos y además en una panorámica que me parece que obtuvo Televisión, no se encuentra en las proximidades ningún cable de alta tensión. Por lo tanto, era muy difícil que se hubiera producido un plasma y fuera ese plasma el causante incluso del incendio y de la luminosidad. En vista de esto, pues, yo examiné a algunos testigos, como fueron el veterinario, persona de toda confianza, que era el que había visto el incendio, un carnicero también que se aproximaba por otro camino distinto, en un caballo, también había divisado la luminosidad que estaba en Alcañices, y muchos testigos que acudieron allí. Unos decían que lo habían visto, otros que no, otros que se estaba caliente el suelo, otros que sí se le habían parado los motores de los coches. En fin, allí había habido una perturbación, eso era indudable. A mí me parece que la gente pues decía la verdad, porque no tenían por qué inventar una historia de esto. Es más, yo después traté de averiguar si el incendio había sido producido por algún hombre, y encontré que nadie, y en un pueblo de 1500 habitantes, que tiene guardia civil, que tiene policía, por ser un puesto fronterizo, era una cosa muy fácil averiguar quién había sido el autor del incendio. El autor no apareció, el incendio está allí. Hay unos testigos que declaran que lo han visto allí, una cosa rara. Por lo tanto, para mí fue indudablemente un caso de aterrizaje de un ovni. Estos son los hechos. Ciertamente, cualquiera de ustedes puede opinar que se trataba de un helicóptero, de un aerolito, del planeta Venus, o tal vez de un cohete espacial. En definitiva, cada cual puede opinar lo que quiera.